ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar. Oportunidad de darle la bienvenida al ingeniero Jorge Col, que justamente como complemento va a dar una exposición de la geotecnia del metro subterráneo, para responder todas tus dudas. Recibámonos con un aplauso. No, yo lo voy bajando. Pero así va a ser complicado. Porque... Ya ahí no hay nada más en la primera. Ya, bueno, estos son la primera parte de las exposiciones sobre la investigación geotécnica que se requiere para el suelo de Lima, para un metro subterráneo. De paso se va a decir la investigación geotécnica que se hizo para la línea 2, evidentemente insuficiente, por eso es que ha creado tantos problemas en el proceso de licitación. Y la segunda parte va a ser sobre el tema de diseño sísmico en la estructura subterránea, donde se va a demostrar de que en realidad es un tema casi irrelevante para el diseño, ¿no? Porque ciudades que han tenido terremotos, como México en el año 85, Santiago en el año 2010, en sus sistemas de metro subterráneo no ha pasado nada, absolutamente, mientras que estructuras que están por encima del suelo sí han tenido problemas. Bueno, como esta primera parte son 240, no, son 170 y tantos, voy a saltearme varios temas porque es largo, ¿no? Entonces solo para remitirme a lo más importante. Bueno, el objetivo de la ponencia se está viendo mal. El objetivo de la ponencia es sugerir finalmente la investigación geotécnica que se tiene que hacer para el suelo de Lima, ¿no? Que no se está haciendo aún. Siguiente. Si vamos lento, porque no se puede poner pantalla completa. Siguiente. Siguiente. Bueno, en este esto no tiene que señalar. Como somos pocos, acá se ve claramente que en Lima, esta es la zona de menor amplificación sísmica, donde el suelo es mejor, en el cono de eyección central, y los laterales de este cono de eyección central, los suelos son de peores condiciones y evidentemente mucho peores en la costa, en el Callao. Siguiente. Bueno, ahí tenemos el trazo de la línea 2, vamos a mostrar el perfil geotécnico a lo largo de la línea 2 y a lo largo de la línea 3, para después comentarles unos detalles. Siguiente. Vamos a ver, este es el Puerto Callao, acá la estación Buenos Aires, que es el cruce de Guardia Chalaca con Colonial. Luego continúa el metro a lo largo, este es el perfil estratigráfico a lo largo de la línea 2, ¿no? Y luego la estación Juan Pablo. Entonces lo que está en marrón son arcillas limosas, en amarillo arenas limosas, lo que está en verde es grava, lo que está en verde oscuro es grava arenosa. Y lo que está aquí en azul es el nivel freático y lo que está en rojo es el trazo de la cota de riel. Trazo de la cota de riel. De la cota de riel. Menos 20 metros. Más o menos, o sea, lo interesante de este perfil estratigráfico que voy a mostrar es que antes en Lima no se había hecho sondeos tan profundos y todo esto es más o menos con información de 50 metros de espesor, ¿no? Desde la superficie a 50 metros por debajo. De la legua. Este debe ser el eje de la avenida Fawcett. Acá son, como no muestro, acá no se puede ver, acá son 50 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo curioso aquí? Que de la avenida Fawcett hacia el este el suelo mejora apreciablemente, porque acá se incrementa tremendamente las velocidades de onda de corte, ¿no? Yo no soy geólogo, pero pareciera que cuando se ven los acantilados bastante resistentes en Miraflores, San Isidro, incluso Magdalena, ya en la zona ya de San Miguel ya se va viendo más tendido, de menor calidad. Pareciera que en la época del Pleistoceno, hace más de 10.000 años, esos acantilados se hubieran ido hacia la avenida Fawcett, hacia el eje de la avenida Fawcett, y luego en los últimos 10.000 años en el Holoceno se hubieran depositado
hubiera habido aluviones que cubrieron en la zona de Callao y por eso está en estado más suelto, ¿no? Y además se refleja en el mapa de amplificación sísmica, porque en el Callao ocurren mayores amplificaciones sísmicas. Siguiente. Entonces, continuando con el perfil estratigráfico, aquí sí ya pasa todo rápido, porque aquí vamos hacia el este. Todo es suelo gravoso, la grava GP, lo que vemos en los acantilados, grava pobremente graduada. Martín María, sigue pasando todo. Parque, Estación Central, sigue pasando. Estación Central, 28 de julio, Nicolás Ayllón, aquí ya se ven algunos, esto ya es roca, porque estamos cerca del siguiente. Ya comenzamos las estribaciones. Sí, ya, sí, siguiente. ¿No? Siguiente. Siguiente, Santa Anita, Vista Alegre, siguiente. Ya, y ahora vamos a ver el eje a lo largo de la línea 3. Siguiente. Bueno, aquí está pintado ya en azul, la misma grava que en el otro estaba pintado en verde, ¿no? Bueno, y lo que está en amarillo es suelo arenoso, arcilloso. Siguiente. Este es el nivel freático, este es la zona norte, como está cerca del Chillón, por eso me imagino que está este nivel freático más o menos como a 15 metros de profundidad. Ese es el agua que llegaba antes al acantilado de Chorrillo. No, aquí estamos por el Chillón, por el río Chillón. Arriba. Claro, al norte, estamos en el eje de la línea 3 del metro, ¿no? Aquí se ve, esta es la cota de lo que está en Achurado, tendría que ser el túnel. Siguiente. Siguiente, sigue bajando por la Panamericana Norte, cruce de la Canta Callao. Siguiente. Siguiente. Siguiente, estación de la Avenida Universitaria. Cruce con la Avenida Universitaria y la Panamericana Norte. Siguiente. Estación Naranjal. Siguiente. Acá ya hay un bolsón grueso de 15 metros de arcilla arenosa. ¿De arena? Sí, pero es un bolsón. Siguiente. Acá empieza ya a subir la cota. Siguiente. Siguiente. Avenida Tomás Valle. Siguiente. Vamos más rápido, pues, si no, Ahí cambia toda la morfología. No, estamos viendo que todo es arcilla que grava. Claro. Siguiente. Bolsón de. Ojo que la cota está alterada de horizontal a vertical, son más o menos 10:1. Siguiente. Acá cruza el río Rímac, ¿no? Y va hasta la avenida Bancay. Siguiente. Miren el nivel freático, qué profundo está. Más de 70 metros. Siguiente, Estadio Nacional, Estación Josefa. Siguiente, la Javier Prado, ya estamos a lo largo de la avenida Arequipa, ¿no? Siguiente, Estación Olivar. Siguiente, sigue. Acá se pasa debajo de los edificios de Miraflores, esto que está en rojo. Siguiente, con tuneladora evidentemente. Siguiente, Estación Benavides, a lo largo de la avenida Benavides. Siguiente. Acá se pasa debajo de algunos edificios. Siguiente, Estación Cabitos, con el cruce con la línea 1. Siguiente. Ya está la Universidad Ricardo Palma. Acá ya se la Panamericana, ya está algunos rocas, mejor dicho. Siguiente. Ya pasamos la Panamericana. Siguiente. Bueno, lo que quiero decir con esto es que fuera del Callao, incluso en el mismo Callao, la gran mayoría de los suelos son gravas. Y investigar las propiedades mecánicas de las gravas es un tema bastante complicado por la bolonería que está presente. En cambio, investigar las arenas, las arcillas es una investigación casi estándar, ¿no? Entonces, siguiente, esto es lo que típicamente se ve en las gravas consolidadas, ¿no? Ahí de la acantilada la Costa Verde se aprecia toda la estratigrafía de las diferentes épocas, ¿no?
Sí, pero se ve su mismo suelo, ¿no? Es En homogéneo. alguna parte lo había, pero antes, por ejemplo, en Chorrillos había bastante napa freática. Sí, lo que pasa es que el nivel freático ha ido disminuyendo debido a la explotación del agua subterránea. O sea, el nivel natural del agua subterránea, que en la zona de Lima lo vemos profundo, más de 50, 60 metros, probablemente estaría menos profundo, ¿no? Pero eso es consecuencia de la explotación a lo largo de muchas décadas. Bueno, entonces, remitiéndonos a la grava del Callao, no se ve acá en la granulometría, tiene como 40%, hasta 40%, esta es la envolvente de todas las granulometrías, tiene hasta 40% de finos. Siguiente. En cambio, la grava de Lima tiene hasta más o menos, hasta 10% de finos. Este es el promedio de todas las curvas granulométricas de todos los ensayos que se hicieron en la grava. Siguiente. Este es lo mismo para la grava de Lima, pero tomado de la línea 3, que es muy parecido a la anterior. Siguiente. Siguiente. A ver, información geotécnica relevante para obtener siguiente. Bueno, evidentemente nos interesa, sobre todo en Lima, las propiedades de resistencia, geomecánica. Siguiente. Y en el Callao nos interesa la hidrogeología, ¿no? La composición del nivel freático. Siguiente. A ver, por ejemplo, la investigación no se ve toda la pantalla, ¿ok? La investigación no se ve el título, sería conveniente que se vea toda la pantalla. Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de la investigación geotécnica de campo. Los ensayos de SPT conocen cuáles son, ¿no? Entonces, esos ensayos típicamente se utilizan para arenas y también para arenas limos y quizás un poco menos para las arcillas, ¿no? La razón es porque, porque esta abertura es apenas 35 milímetros y entonces en grava ya se empieza a atacar lo grande, ¿no? Siguiente. Y también es así que en la norma, siguiente, más arriba, por favor, más arriba, no, súbelo, o más abajo. Ok, tanto que la norma misma de suelos y cimentaciones recomienda no usar los ensayos SPT para gravas. Sin embargo, para el estudio de la línea 2, con el cual se hizo el estudio de las ofertas, se basaron en ensayos SPT y evidentemente todos los ensayos SPT daban rechazo para las gravas. Entonces, de esa manera no se podía saber la propiedad mecánica de las gravas. Y los postores tuvieron que adivinar, y como encima la licitación era subalzada, evidentemente ofertaron precios muy altos, ¿no? Siguiente. No se puede poner pantalla completa, No, por favor. Siguiente. He estado buscando, no hay manera de poner la pantalla de No, retrocediendo Bueno, por ejemplo, esto es correlación del SPT con arcillas, ¿no? Se aplica menos para las arcillas el SPT porque la resistencia a las arcillas en cierta forma depende también de la velocidad de la carga, y el SPT tiene una carga dinámica en cierta forma, y entonces otra variable más a considerar. Por eso es que en arcillas las correlaciones son regulares, en arenas es mucho mejor, pero evidentemente en gravas ni hablar, ni siquiera, incluso la norma no permite. Siguiente. Bueno, los ensayos presiométricos consiste en poner ¿cómo se dice? Un cilindro de Hebe que se infla a presión contra las paredes. Entonces se va deformando el cilindro y a medida que se va aumentando la presión y se obtiene una curva parecida a esta. Una primera curva de esta forma de acomodamiento y luego ya esta curva de presión versus el volumen de la cavidad que se va ampliando. Siguiente. Entonces, por ecuación, siguiente por favor. Entonces, por ecuaciones el problema con esto es que no se puede determinar la carga última porque se tendría que romper ese cilindro, ¿no?
pero sí nos podemos determinar las propiedades deformacionales, ¿no? El módulo de electricidad, módulo de corte, siguiente. Entonces, por ecuaciones de la elastoplástica se puede definir más o menos cuáles son los módulos de deformación. Siguiente. Sin embargo, los propios fabricantes recomiendan que este sistema presiométrico es conveniente para arcillas, para arenas ya es menos recomendable, pero para gravas es poco recomendable. La razón es la siguiente. ¿Puedes mostrar el siguiente gráfico, por favor? La razón es esta. En arenas, arcillas se puede deformar de manera uniforme hacia los laterales. En cambio, en gravas, los bolones alteran la deformada por eso es que dan valores erráticos. ¿Sí? Siguiente. Y la prueba de ello es que aquí tienen, por ejemplo, el módulo elástico determinado con presiómetro para el suelo de Lima versus la profundidad. Y miren qué errático es. Era de esperar, pues, ¿no? Para Callao es menos errático, esto es para gravas también, pero en el Callao, porque la bolonería es menos grande. Seguramente estos valores que están acá, que han dado muy altos, deben haber sido porque se habrán encontrado un bolón en el momento de inflar, ¿no? Siguiente. Siguiente, aquí también se demuestra lo tremendamente disperso que da el resultado. Bueno, sin embargo, en la zona de Callao, como ellos intervienen en el proyecto del diseño de la línea 2 del metro con la empresa TIPSA, una consultora española que diseñó para el concesionario toda la línea 2 y la línea 4 en la zona de Callao. Entonces, por motivo de eso, se hizo varios ensayos presiométricos y también se hizo ensayo de determinación de la velocidad de onda de corte. Los ensayos de velocidad de onda de corte permiten determinar el módulo dinámico o módulo máximo de elasticidad, o sea, el inicio de la carga de la curva de esfuerzo de formación, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? Lo hemos correlacionado con este E50, que es el módulo de elasticidad del presiómetro, ¿no? Entonces hemos podido tener correlaciones para gravas, para arenas limosas, para gravas arcillosas, etc., ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que como los ensayos geofísicos para determinar la velocidad de onda de corte son más económicos, con estas correlaciones podemos determinar la velocidad los módulos de elasticidad del suelo, aunque sea de manera gruesa. Pero seguimos siempre sin determinar todavía la resistencia al corte, que es lo que también importa, ¿no? Siguiente. La resistencia al corte nos permite determinar en qué momento falla. En cambio, el módulo de elasticidad nos permite determinar cuánto se deforma el suelo, ¿no? Siguiente. Esto de la veleta es para arcillas. Siguiente. El ensayo de penetración estático o piezocono es para arenas y arcillas. Tiene un sensor en la punta y otro en el fuste, de tal manera que permite diferenciar cuál es la resistencia por punta y por fuste. Pero sin embargo no es aplicable para gravas. Siguiente. O sea, con gravas tenemos un tremendo problema porque es muy difícil determinar sus propiedades mecánicas. Siguiente. Este es para arenas y arcillas, el pilotómetro. Vamos a este ensayo de carga sobre placa. Nos permite determinar el módulo de deformación, pero es muy difícil poder determinar la resistencia porque llevarlo acá a cargas últimas requiere cargas gigantescas, ¿no? Súper gigantescas. Siguiente. Este es el ensayo de cono de arena para determinar, sube un poco, o baja, como le llamas, para determinar la densidad del suelo, ¿no? Que consiste en una abertura de creo que no sé cuántas. La resistencia, el CDR. No, ensayo de densidad in situ. Nada más, densidad. No se ve, por favor. Aquí arriba, aquí lo grande. Mire, esto tiene apenas 16.5 centímetros. O sea, aquí se abre una cavidad, acá abajo, ¿no? Y se llena con una arena ya normalizada. Y se mide más o menos cuál es el volumen de esto, y como además has pesado el material que has sacado, puedes determinar la densidad in situ. Pero el problema es que nuevamente con las gravas acá tenemos bolones, entonces necesitamos hacer un ensayo de densidad in situ de cono de arena que le llaman,
con diámetro mucho más grande, o sea, hay que hacer uno ad hoc para el suelo de Lima, especial, ¿no? Y así hay varios detalles, ¿no? Siguiente. Este es otro método para determinar la densidad in situ. Siguiente, ¿no? Los ensayos geofísicos, refracción sísmica, también tienen el problema de que requieren un contraste muy fuerte entre las calidades de los suelos, o sea, necesitas tener un basamento rocoso para que haya un contraste fuerte entre el suelo y el basamento rocoso. Si no, no lo distingue, es muy brumoso cómo va variando la velocidad de onda en un ensayo de... ¿Con los acelerógrafos se puede tener un perfil mejor o no? Los acelerógrafos son parte de los ensayos de refracción sísmica. O sea, tú pones un emisor aquí y varios receptores acá que te ven en cuánto tiempo llega la onda, ¿no? Siguiente. Pero hay... Siguiente, por favor. Otros ensayos son el cross-hole, que se hace un sondeo, acá hay un emisor y acá hay otro emisor de golpes, y acá están los geófonos que reciben la velocidad. Pero lo interesante es que cada una de estas que reciben los movimientos que ocurren, ¿no? Cada uno de estos receptores tiene un gráfico de cómo van ocurriendo los movimientos que van llegando, y esos movimientos los descompone. Esto es un poco complicado, ¿no? En serie de Fourier, o sea, en frecuencias y longitudes de onda, ¿no? Siguiente. No quiero abundar en detalle porque es un poco complicado, pero ¿qué permite esto? Permite determinar la velocidad de onda de corte. Acá están las abscisas y esta es la profundidad, con mucho más resolución que la refracción sísmica, ¿no? Y además tiene la gran ventaja de que en la refracción sísmica, si tienes un suelo por debajo más débil y uno por encima uno más fuerte, no lo detecta. En cambio aquí sí lo puede detectar sin problemas. Y por ejemplo, este tipo de ensayo no se usó en el estudio de la línea 2 que se entregó a los postores en el momento que se licitó la obra. Porque no lo tenían. Porque no lo conocían, pues. Ya recién después, que una vez firmado el contrato, con TIPSA hemos hecho estos tipos de ensayos y recién lo están teniendo en cuenta apenas parcialmente para el estudio de la línea 3 y línea 4. Eso denota en cierta forma un desconocimiento de la gente del Ministerio de Transporte que formula los términos de referencia, ¿no? Desconoce. En términos claros, asumo esa... No, y además términos de referencia, se hace una investigación geotécnica sin conocer lo que se requiere. Piden las cosas que no se necesita, como un SPT en gravas, y no pide lo que se necesita. Y además, una investigación claramente insuficiente. Después lo vamos a ver en más detalle. Siguiente. Por ejemplo, es una tomografía de las ondas de corte hasta 30 metros de profundidad, ¿no? En 2D, ¿no? Siguiente. Estos son algunos ensayos en el suelo de Lima, con operadores diferentes. Más o menos cuadran, que acá hay unos que difieren, ¿no? Ese es otro tema también, que los operadores acá en Perú recién están aprendiendo a usar este método. Siguiente. Hay 5.000 lecturas para un solo área. No, ahí son dos operadores, ¿no? Nada más. Siguiente. 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 Bueno, ahí, detente, por favor. Aquí, en vista de la velocidad de onda de corte, con la velocidad de onda de corte se determinan los módulos de corte máximos al inicio de la carga de esfuerzo de formación. No sé si, a ver, vamos a explicar esto un poco aquí. Podamos cargar, este es el esfuerzo de corte y esta es la deformada por corte. Entonces, esto como cuando ocurren cargas cíclicas ocurre esto, ¿no? Entonces la deformación máxima es este, el módulo de corte máximo es este, ¿no? G sub D, que le llaman ahí, ¿no? Entonces, el G sub D es igual a la masa volumétrica por la velocidad al cuadrado de la onda de corte, ¿no? Entonces, como la onda de corte lo determinamos con el ensayo más B doble de ondas superficiales, entonces podemos determinar el módulo de corte dinámico. Y hay
ecuación propuesta desde los años 70 por estos profesores de la Universidad de Berkeley, de California en Berkeley, de esta correlación del módulo de corte dinámico. Esta es la presión atmosférica, esto es solo para adimensionalizar la variable, ¿no? Porque a veces lo ponen en libras por pie cuadrado, o kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, para adimensionalizar la variable se hace esto, ¿no? El módulo de corte máximo, una constante por el esfuerzo efectivo vertical, ¿no? Elevado a más o menos una potencia menor de 1, ¿no? Entonces, con todos los valores obtuve esto para el suelo de Lima, o sea, y la correlación, el coeficiente de correlación del R cuadrado 0,75 es más o menos bueno, siguiente. En cambio, el Callao no es tan bueno porque es mucho más heterogéneo, ¿no? Ese es el problema. Siguiente. Ahora, todo esto me permite determinar más o menos que el módulo de corte dinámico en Callao es como esto y en Lima como esto. O sea, el suelo de Lima es como 2,5 veces a 3 veces más rígido que el del Callao para una misma presión de confinamiento. Sin embargo, en el Callao hay una cosa curiosa, esta potencia es mayor que 1 y eso es raro. Y entonces lo que yo deduje es que simplemente hay insuficiente información y que probablemente como a 30 metros de profundidad las gravas de Lima ya son de la época del Pleistoceno, o sea, de la misma edad que las gravas de... Perdón, a 30 metros de profundidad las gravas en el Callao son más o menos de la misma edad que las gravas de Lima. O sea, en los 30 metros superficiales son más recientes y por lo tanto han estado más sueltos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, a ver, vamos a ver. Estos son ensayos determinados durante muchísimas décadas con ensayos triaxiales dinámicos que tenían aquí el módulo de corte secante, o sea, este es el módulo de corte secante, ¿no? En este punto. Y esta es la deformación que ocurre en ese punto, ¿no? Vamos a llamarle el módulo secante 1, la deformación de corte 1, ¿no? Entonces esto va disminuyendo ese módulo secante porque esto se va haciendo así, ¿no? Entonces, ¿qué hay ese gráfico? Ese gráfico es, acá es 0, 1, este es el módulo secante sobre el módulo máximo, ¿no? Y más o menos es así, ¿no? Y acá es la deformación por corte, está en logarítmico, ¿no? Entonces, aquí podemos determinar varios puntos y esto es típico para gravas, ¿no? Es una curva típica para gravas de tal manera que al tener el módulo de corte dinámico del ensayo geofísico, de ondas de corte, podemos ir construyendo esta curva, ¿no? Esta curva de esfuerzo de formación, ¿no? Siguiente. Siguiente. Esto es lo que les decía, ¿no? Vamos a ir construyendo esto. Siguiente. Esto es curvas para sillas, por ejemplo. El otro es para suelos granulares, como gravas. Siguiente. Ya. Ahora, ahí para un ratito, por favor. Entonces, pero el problema es que no sabemos cuál es la resistencia, porque no sabemos hasta dónde llega, por dónde ya falla esto. No sabemos con los datos de la geofísica, de la velocidad de onda de corte, no podemos saber. Entonces, cuando estuve en TIPSA, como no hicieron en los ensayos debidos, el ensayo de corte directo en caja grande, bien que después le voy a explicar. La incertidumbre era muy grande. Sí, o sea, hicieron solo en base a la velocidad de onda de corte, no se ve aquí, porque a la velocidad de onda de corte hicieron determinar la resistencia al corte, la resistencia a la cual falla, ¿no? Entonces, el problema es que busqué yo en la literatura y acá hay una forma indirecta de correlacionar con la resistencia al corte, pero acá la correlación es demasiado baja, R cuadrado 0,14. Entonces, si uno usa esa correlación, tiene que ser súper conservador. Y esta gente de TIPSA usó eso, lo cual no es correcto. Yo obviamente me opuse. Aumentó los grosores. No, o sea, no hizo el caballazo, me van a dar cuenta. Bueno, en A fin, los Jiménez. al caballazo, porque no se puede pretender con este tipo de correlaciones
definir una resistencia al corte en función de la velocidad de onda de corte. Siguiente. 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 Esto es sistema de nivel freático. Prueba siguiente. Vamos nomás. En la zona de Callao, lo que hicieron cerca del puerto de Callao, hicimos dos ensayos. Ahí, el siguiente. Hicimos, ahí nomás. Hicimos algunos ensayos de bombeo en pozos profundos, ¿no? ¿En Callao? Sí, cerca del puerto, y también en Lóbalo Gambetta para poder determinar la permeabilidad. Bueno, pero ese tema no lo voy a hablar porque lo que quiero es remitir, lo que quiero es llegar a recomendaciones de cómo determinar la resistencia al corte en gravas, que es un tema bastante complicado. Bueno, por favor, ¿se puede ver toda la pantalla? Omar, por favor, ¿se puede ver toda la pantalla? No, no entra toda la pantalla. Baja un poco. ¿Dónde? A la derecha. A la derecha. No, a la derecha. No la dejo la pantalla. Bueno, ¿qué son las propiedades índices? Las propiedades índices generalmente son las propiedades que son económicas de obtener en el campo o en el laboratorio, ¿no? Como la clasificación de suelo, límite de Atterberg, la densidad, ¿no? Y las propiedades mecánicas son caras de obtener y mucho más caras en el caso de las gravas, muchísimo más caras. Por eso la idea es tratar de obtener en un proceso de investigación inicial tratar de correlacionar las propiedades de resistencia al corte con propiedades índices para luego ya en la investigación masiva atendernos solo a las propiedades índices, pero previamente tenemos que tener una buena correlación. Siguiente. Ahora, no sé si se acuerdan del ensayo de compresión triaxial. Sí, ¿no? Ya que pones una presión de confinamiento y luego lo cargas de manera vertical para obtener la curva de esfuerzo de formación. En este ensayo se puede obtener la curva de esfuerzo de formación. Pero ¿qué sucede? Que las cámaras triaxiales usualmente son de 2, de 4 pulgadas y no sé si hasta de 6, o sea 15 centímetros apenas. O sea, no sirve para la grava de Lima, porque tienen bolones, ¿no? Siguiente. Siguiente. El ensayo de corte directo, no, por favor, el ensayo de corte directo también conocen, ¿no? Que son, tienes una parte fija y otra móvil. Aquí solo puedes determinar la resistencia al corte y además la residual, no puedes tener la curva de esfuerzo de formación, no es posible. Siguiente. El ensayo de compresión simple sí se puede porque se deforma todo por igual aquí. Siguiente. Ahora, el problema es cómo determinamos las propiedades mecánicas de la grava de Lima. Siguiente. Para ello vamos vamos a iniciar con la evolución de lo que ha pasado con el conocimiento de las propiedades del suelo de Lima, ¿no? Hace muchísimos años simplemente se decía que la carga admisible era 4 kilos por centímetro cuadrado en el conglomerado de Lima, ¿no? Era tremendamente conservador eso, pero a poca gente le importaba porque las edificaciones eran bajas y la cimentación es un porcentaje bajísimo del costo total de la estructura. Siguiente. Y antes se calzaban las excavaciones, lo cual también era en cierta forma peligroso para si tenías un edificio al lado, ¿no? Siguiente. Por ello, en la década de los 80 se hicieron los primeros ensayos de corte directo in situ en caja grande, que los inició el profesor Humala de la UNI. ¿Alguien es de la UNI aquí? ¿Te enseñó Humala? No, Ordóñez. Ordóñez. No sé si lo conocerás. Sí, Abel Ordóñez. Sí. Bueno, entonces, como ya se tuvo siquiera datos un poco más certeros, se dijo, bueno, la carga admisible puede ser hasta 8 kilos, ¿no? Siguiente, en la década de los 90, también, con vista de que hubo algunos problemas con las calzaduras, se empezaron a hacer anclajes de muros anclados bajantes, ¿no?
Luego, ahora, nuevamente, ¿qué hacemos para determinar la resistencia al corte? Es difícil poder hacer por retroanálisis porque en los acantilados, porque eso no está necesariamente en falla, ¿no? Siguiente. Y además hay algunas costras calcáreas que ayudan a mantener la estabilidad. Ahí nomás, por favor. A ver, para iniciar, estos son algunos temas conceptuales sobre el comportamiento en gravas. En una grava rígida y densa como el suelo de Lima tiene un comportamiento de fuerza de formación de esta forma, ¿no? Con una dilatancia en el comportamiento del suelo. Se hincha al momento de cortar, ¿no? Porque está bastante intrincado la grava, bastante compacto, ¿no? Y esto podría ser en la grava de Lima. En cambio, la grava de Callao es menos denso y tiene un comportamiento más dúctil pero menos resistente. Siguiente. Ahora, ese comportamiento rígido y frágil y bastante resistente se hace más evidente en las gravas densas cuando las presiones de confinamiento son bajas. ¿Qué significa eso? Es bastante importante en la construcción de túneles, porque en túneles estás excavando y estás quitando confinamiento, y las presiones de confinamiento son bajas y en consecuencia el tipo de comportamiento es más rígido pero más frágil. Frágil quiere decir que se puede romper de repente, de pronto, pero bajo deformaciones bajísimas, ¿no? Pero a la vez es resistente, o sea, como esto, ¿no? Esto de acá. O sea, es bastante rígido y de pronto acá explota, ¿no? O sea, esa es la ventaja y desventaja del suelo de Lima, ¿no? Cuando el suelo cuando lo sometes a presiones de confinamiento como una carga vertical, más bien ocurre como esto, ¿no? Por ello es que el suelo de Lima es excelente para carga vertical y por eso es que se conoce que ha funcionado, porque las cimentaciones al final terminan costando poco respecto al costo de la estructura en un edificio. Por eso es que la gente no se ha preocupado en precisar las propiedades mecánicas de la grava de Lima. En cambio, ahora que son estructuras subterráneas profundas lo que vamos a tener, es importante determinar, por ejemplo, cuál es la cohesión, ¿no? Siguiente. Ahora, las gravas tienen un comportamiento, o sea, en casi todos los suelos, arenas y arcillas, asumen que la envolvente de la resistencia al corte sigue la línea de Moore-Coulomb, que suponen que es recta, ¿no? Pero en gravas es medio curvo, ¿no? Y esto está demostrado por mucha investigación hecha en otros sitios, ¿no? Obviamente la investigación de esta es carísima, ¿no? Porque tienes que usar cámaras triaxiales gigantes por la volumetría que existe, ¿no? O sea, un inicio, cuando las cargas de confinamiento son bajos, tiene importancia la dilatancia, y cuando son altos hay rotura de los gránulos, pero en el balance las curvas, la envolvente de la resistencia al corte es más o menos curva. Siguiente. Siguiente. Y esto se ha demostrado, por ejemplo, en México, a mediados de los 70 iban a construir una serie de presas con enrocado y material aluvial, y entonces construyeron una cámara triaxial de un diámetro de 1,13 m y 2,5 m de altura. Hicieron muchos ensayos en más de 20 y tantos tipos de rocas y suelos aluviales. Siguiente. Y concluyeron que esa resistencia al corte es más o menos curvada. Ahí están viendo, ¿no? Que es más o menos lo que se dispone acá en Lima. Siguiente, por favor. Esas son para recordar las curvas granulométricas, por favor, la curva granulométrica de Callao y la de Lima, ¿no? Un poquito, por favor. Ahí he dibujado, si quisiera reemplazar, ¿no? Hacer ese reemplazo, ¿no? Sería esta línea vertical. Y entonces, ¿qué se dispone en el CISMIT? Hay cajas de 60 por 60 centímetros, ¿no? Entonces, la sugerencia es hacer ensayos en laboratorio de cajas de 60 por 60 centímetros
por el momento hasta que algún día se construya una cámara triaxial grande, ¿no? Siguiente. A continuación vamos por los ensayos recomendados. Siguiente. Por ejemplo, a finales de los 70, inicios de los 80, si mal no recuerdo, Humala empezó con los primeros ensayos de corte directo in situ, en cajas de 70 por 70 centímetros, que en calicatas profundas se cavaba calicatas profundas de 8 o 10 metros de profundidad, se tallaba las muestras de 70 por 70 centímetros y se procedía a los ensayos de corte directo in situ. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que de repente en esa caja de 70 por 70 centímetros hay una muestra que coges un bolón grande y otra un bolón pequeño. Entonces ya no estás ensayando el mismo tipo de suelo, ¿no es cierto? O sea, y para colmo, una vez hechos los ensayos, la gente lo que debería haber hecho es haber sacado esa muestra que se cortó, ver cuál era el material que había ahí para por lo menos tener el criterio y entender por qué ha tenido una resistencia baja, una resistencia alta o lo que sea. Y lo mismo en la otra muestra para entender qué es lo que está pasando, ¿no? No, lo que han hecho es, se han ido a otro punto y han hecho su densidad in situ ahí en otro punto. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Ahora vamos a ver la consecuencia de hacer el ensayo de corte directo in situ sin ese control, que los datos disponibles son bastante dispersos. Siguiente. Por ejemplo, este es un ensayo, son 3 ensayos de corte directo representados por estos círculos de Moore. Aquí en una calicata en Carmen de la Legua, en el cruce de Colonial con Fosse. Ahí se hizo una calicata como de 10 metros de profundidad. Por ejemplo, este es el círculo de Moore y este azul, que está esta carga aquí, esta carga de confinamiento abajo, debería haber sido un círculo así. Sin embargo, ha sido así inmenso, más grande que este otro que tiene menos presión de confinamiento, lo cual es absurdo. Probablemente lo que ha sucedido, este que está en azul, ha cogido un bolón gigantesco. Ahora, dicho sea de paso, los suelos ahí son más areno-gravosos, no son como en Lima, ¿no? Pero esa es la consecuencia de los ensayos de corte directo sin el control adecuado. Y aún con control es muy difícil porque tú no vas a tener una muestra acá parecida a la otra, ¿no? Siguiente. En cambio, por ejemplo, estos son ensayos de corte directo en laboratorio, hechos en el CISBIT, donde se controló que hubiera este criterio de 1/6, el diámetro máximo de la partícula entre el diámetro de la probeta. Y aquí se vio que a mayor presión de confinamiento, mayor resistencia al corte como debe ser, y además a mayor densidad, mayor resistencia al corte como debe ser, o sea, mucho más controlado en laboratorio. Siguiente. Entonces, aquí lo que deberíamos hacer, por ejemplo, esta es la cámara triaxial construida en Chile, ahí, por el año 2000 creo, si mal no recuerdo, una cámara triaxial de, no me acuerdo, 1 metro, hasta 1 metro de diámetro y 2 metros de altura, ¿no? Esto se hizo para el metro de Santiago. Aquí debiéramos hacer algo parecido. Esta inversión no cuesta nada si lo comparamos con la inversión de repente del orden de 15.000 millones de dólares para toda la línea del metro de Lima, de la red básica. No es nada hacer esta investigación, no cuesta nada. Y sin embargo, el poder conocer las propiedades mecánicas de las gravas de Lima para poder diseñar las estructuras de manera más óptima y más económica, por lejos compensa lo que se invierta en esto. Siguiente. La ventaja de esto de las triaxiales, como ya les dije anteriormente, que podemos de frente conocer las propiedades de esfuerzo de formación. En cambio, con el corte directo solo conocemos la resistencia al corte. Siguiente. Este tipo de ensayo también, este tipo de ensayo también podría ser posible. Que lo he visto en los 90, trabajé en España en una consultoría y vi que se hacía mucho este tipo de ensayos en suelos granulares, ¿no? De que se somete placa de acero a un empuje, y lo sometes a un empuje pasivo a un murito de corta altura, ¿no? Entonces eso permite determinar muy bien la cohesión porque son presiones de confinamiento bajo, ¿no? Siguiente.
Hay una pregunta que hacer. Con respecto a, también se aplica bastante lo que es el método de Behrendorff. ¿De cuál? Behrendorff. Berendorf. Sí. No sé quién, no lo O conozco. sea, es cuando se hace en campo, se hace igual que eso, ¿no? Una carga se aplica para ver la deformación del suelo, o sea, para determinar. Pero ¿cómo se aplica la carga? Bueno, esa información más o menos yo la tengo porque yo he leído unos artículos. Pero ¿cómo se aplica la carga? Eh, ¿Es una carga vertical? ¿Es una vertical, carga horizontal? vertical. Es como la carga de ensayo sobre placa, Sí. la que hablamos hace unas láminas atrás. Pero eso no sabía que se llamaba Berendorf, es un ensayo de carga sobre placa. Ya, bueno, yo lo leí en un artículo Ya. que era. Pero eso se hacía. el ensayo de carga sobre placa puede determinar las deformaciones, lo hemos hablado al inicio. Sí, yo creo que- Puede determinar la curva de esfuerzo de deformación, pero es difícil que pueda Costo de llegar a la la- resistencia. De la cimentación es bajo comparado con el costo de la estructura que está por encima. ¿No? Pero repito nuevamente, aquí ya no es un tema de carga vertical, acá es un tema más bien de resistencia de los empujes, quitas confinamiento, y Claro, como esas quitas son otras confinamiento, condiciones, claro, entiendo que estas son otras condiciones. Claro. como quitas confinamiento, entonces la cohesión empieza a ser más importante que el ángulo de fricción, ¿no? Ahora, de que tiene buena resistencia, sí, indudablemente el suelo de Lima, pero el asunto es saber hasta cuánto para poder diseñar de manera óptima, o sea, para poder conocer las propiedades geotécnicas y de seguro que serían más baratas aún. Ejemplo, en Santiago de Chile tiene un suelo similar al de Lima, es un suelo aluvial, con bolonería. La única diferencia es que el contenido de finos tiene como del orden del 30%, en el suelo de Lima es como del orden del 10%. O sea, tiene más ventaja porque tiene más cohesión, pero por otro lado tiene el nivel freático más alto, ¿no? El tema es que en ese suelo para las estaciones se usan muros pilotes, no sé si sabes lo que son muros pilotes. Hay otro capítulo de un curso que estoy preparando para diseño de metros subterráneos, lo tengo por ahí, si no lo conocen, más adelante les puedo mostrar lo que es un muro pilote, es más barato que un muro pantalla, acá están usando un muro pantalla, ¿no? Otra también que en Santiago todos los túneles lo han construido con método de excavación tipo mina tradicional, no lo han construido con tuneladora, todos. Y aquí, porque no llegaba la tuneladora, los 5 primeros kilómetros lo han construido tipo mina. Y el concesionario se ha dado cuenta que terminó se ha ido como 3 veces, 4 veces más rápido de lo que pensaba. Eso quiere decir que es una opción interesantísima, además de la tuneladora, obviamente, ¿no? Entonces son cosas que se están descubriendo por prueba-error, cuando en verdad todas estas cosas lo deberíamos descubrir con investigación para que nosotros podamos, como Estado, licitar y los postores puedan ofertar precios unitarios más baratos, ¿no? Y sea financieramente más ventajosa para el Estado. Claro, o sea, cuando creas incertidumbre, obviamente te curas en salud, te cubres y dimensionas estructuras grandes, ¿no? Bueno, ahora antes de continuar, ¿cuáles son las propiedades claves me faltan unos 10 minutos Sí, más 10 para minutos. terminar la parte de investigación que tengo. 10 minutos. Según la literatura estudiada hace muchísimas décadas, los suelos granulares es muy importante estas propiedades índices, por favor. Las propiedades índices, acuérdense lo que dijimos, propiedades índices, son propiedades económicas de obtener, ¿no? La densidad seca, la granulometría, las presiones de confinamiento y la anisotropía tendrían influencia en la resistencia al corte de las gravas, ¿no? Un poquito más, por favor, ¿no? Y también la forma de la partícula en la mineralogía, pero esto no nos tomaría en cuenta porque se trata de un mismo suelo que tiene que nace de una misma roca matriz, ¿no? Y todos tienen más o menos la misma forma, entonces es una variable a no considerar. Siguiente. Por ejemplo, aquí vamos a ver, esto es solo como idea conceptual, no lo tomen como una cosa fija. Según estos investigadores, la resistencia, el ángulo de fricción de un suelo granular sería 36 grados más la corrección por compacidad. Si es muy compacta, le agrega 6 grados. Si es muy suelta, le quita 6 grados de ángulo de fricción. Luego, la rugosidad. Si es muy redondeada,
le quitas 5 grados. Si es muy aguda, le aumentas 1 grado. Siguiente. El grosor de los granos. Si es muy uniforme, le quitas 3 grados. Si es muy grueso, muy uniforme. Espérate. No, arriba. No, Sí, me está confundiendo. A ver. Muy redondeada, ya. Ahí está. El Arena. grosor de los granos. Si fuera como arena, 0 grados. Y si fuera muy gruesa, le aumentas 2 grados. Y la granulometría, si es una granulometría uniforme, le quitas 3. Y si es una granulometría, una grava bien graduada, le aumentas 3. Lógico, porque se acomodan mejor entre los gránulos chicos y los grandes, ¿no? Bueno, esto es conceptual, pero es como un punto de partida para la investigación. Ahora yo creo que la anisotropía tiene también influencia, porque las gravas de Lima no son precisamente redondas. ¿Puedes un poquito subir, por favor? Un poquito. Mira, ahí está. Se ha hecho un estudio de la grava de Lima de la esfericidad y no es precisamente uno, o sea, no es precisamente redondo. Entonces lo más probable es que se hubieran depositado en el lago alargado, de tal manera que la anisotropía puede tener influencia. Siguiente. Por ejemplo, las taludes verticales, la resistencia al corte en la cara vertical, de hecho que debe ser mayor que la cara horizontal. Siguiente. Bueno, aquí les quería mostrar, estos son todos los 12 datos que tengo de ensayo de corte directo in situ en caja grande de 70 centímetros por 70 centímetros. Y esto los he graficado a continuación. Siguiente, por favor. Siguiente. Perdón, ojo, no hay datos de corte directo en Callao. No ha habido nunca un ensayo al respecto. De repente ha habido, cuando yo me fui yo de TIPSA, pero lo único que se hizo fue ese ensayo en Carmen de la Legua que dio un desastre, ¿no? ¿Has visto, no? Que dio una... Sí. Bueno, entonces siguiente. O sea, entrar a Lima, entrar a Callao estaría ciegas. Estos son los puntos en Lima donde están esos 12 datos que dispongo, ¿no? Siguiente. Entonces aquí he graficado la resistencia al corte máxima, la mínima y el promedio, ¿no? Aquí en la tabla, que no se ve acá, están los datos. La máxima tiene 46 grados y esta cohesión de 0.64 kilos por centímetro cuadrado. La mínima de todos esos 12 datos son 34 grados y una cohesión de 0.10 kilos por centímetro cuadrado. O sea, muy disperso. Ahora vamos a ver en la práctica qué significa esto. Ahí está. Por ejemplo, he calculado este muro pantalla para una estación de metro, ¿no? De 20 metros de profundidad, ¿no? Con estos 3 datos de resistencia al corte. Entonces, con el dato, por favor no se ve acá. Con la resistencia al corte máximo, aquí necesitaríamos un empotramiento de 2,5 metros apenas. Y con la resistencia al corte mínimo necesitaríamos un empotramiento de 8,5 metros. Y el momento flector es, con la resistencia mínima, es 2,5 veces el momento flector que se obtiene con la resistencia máxima. Entonces tiene implicancias prácticas muy importantes. Siguiente. Pero esto está con los cálculos de Lima. Sí, esto es el suelo de Lima, porque en Callao no tengo información. No tiene datos. Sino de que, o sea, lo de acá ha sido trabajado a ciegas. ¿Ah? No han calculado, pues no ha habido no hay datos. No ha habido, o sea, ha sido licitado a qué. No, y además una vez que se ha hecho el diseño real, TIPSA no ha hecho los ensayos debidos, solo se ha basado en velocidades de onda de corte. Y las correlaciones son muy malas en la Tú velocidad de lo onda de acabas de corte con explicar resistencia que al es corte. muy amplio la Así es. Siguiente. Pero eso ya es irresponsabilidad del concesionario. Pero el supervisor. ¿Será porque todavía no toca Callao? El Callao lo van a hacer de acá a 3 años, yo no sé. Bueno, siguiente. Bueno, ahora vamos a ver las implicaciones prácticas en un túnel. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está. Un túnel construido tipo mina.
Cuando un suelo es más resistente, se puede excavar una sección completa con diámetro mucho más grande. Y cuando es menos resistente, excavas con diámetro más chiquito y cuesta mucho más porque tienes que hacer por pedacitos y sostenimientos mucho más continuos y es súper lento el trabajo, ¿no? Entonces, con la resistencia máxima, esto acá usando un factor de seguridad para el ángulo de fricción de 1.25 y para la cohesión de 1.6 según la norma del Eurocódigo, ¿no? Asumiendo estas densidades y una cobertura de 20 metros sobre la corona, ¿no? Entonces, para la resistencia máxima, puedes abrir un diámetro de 28 metros Sin problema. sin problemas. Y para la resistencia mínima, apenas 2,5 metros. O sea, tiene unas implicancias prácticas tremendas. Más pequeño que... Ahora, ¿qué ha sucedido en la práctica? Como el concesionario constructor ha construido sus 5 kilómetros de túneles tipo mina en la zona de Vitarte, lo ha hecho prácticamente por prueba-error y son 10 metros el diámetro. Son 10 metros y no ha tenido ningún problema y ha construido muy rápido, ¿no? Ahora, aquí va a ser importante porque va a haber ciertas situaciones en que hay algunas estaciones que se van a tener que construir tipo caverna. Se construyen esas estaciones cuando, por ejemplo, las estaciones de metro de la línea 4 que van a estar en la vía expresa de Javier Prado, no tienes donde excavar a zanja abierta con muro pantalla porque no hay espacio. Tienes que excavar tipo caverna, o sea, me explico. Hay dos maneras de construir una estación de metro, ¿no? Una es, tienes el terreno acá, entonces haces tu muro de pantalla, que lo construyes sin excavar, o sea, excavando solo esto, metes aquí el pilote, la ferralla, el armazón de acero, y luego aquí empiezas esto está lleno de bentonita para mantener la estabilidad, pero solo el Lima es bueno que no requiere bentonita para estabilidad, pero sí para mantener enfriado el motor de perforación, ¿no? Entonces empieza a llenar de concreto y desplaza la bentonita hacia arriba y tienes aquí tu muro de concreto armado. Igual haces aquí, ¿no? Y entonces a continuación descabezas y pones una viga prefabricada pretensada. Entonces esto es lo que le llaman el método muro pantalla tipo top-down, o sea, de arriba para abajo. Y aquí empiezas a excavar. Para eso obviamente habilitas antes una rampa de ingreso y egreso de los vehículos. Empiezas a excavar, llegas a este nivel y aquí perforas, le metes un fierro, aquí perforas, le metes otro fierro y haces otra viga. Y sigues excavando y por fin haces los andenes con esto, ¿no? Eso es, le llamaríamos una estación construida con muro pantalla del método top-down o tipo zanja, ¿no? Esto costará, digamos, de 120 metros de largo, costará unos 25 millones de dólares, 20 millones de dólares más o menos. Pero la estación tipo caverna es mucho más complicada, porque esto puede suceder, por ejemplo, si tuvieras edificios acá, o la vía expresa de Javier Prado, ¿no? Tienes la vía expresa, ¿no? Y necesitas que pase una estación, necesitas una estación acá. Entonces tienes aquí un pozo de acceso, haces un túnel, y acá empiezas a excavar la caverna, ¿no? La caverna tiene 20 metros de diámetro. El túnel entre estación y estación son 10 metros de diámetro. Entonces lo que quiero decir es que cuando hagas estación en caverna vas a necesitar definir mucho mejor las propiedades del suelo, las propiedades de resistencia y deformacionales del suelo, ¿no? Entonces, siguiente, ya estamos viendo las implicancias prácticas de no. Por ejemplo, es el consultor de Geoconsult, una consultora española que intervino en el consorcio consultor de la línea 3. También tiene un rango súper amplio de los ensayos de resistencia al corte que ha coleccionado, ¿no? Siguiente, ahí está, por ejemplo, estos son los datos obtenidos, el máximo, el mínimo, medio parecidos a los que yo tengo. Ellos seguramente tienen más porque a ellos sí les pagan por hacer esto, ¿no? Yo lo he hecho un poco, a los dones, ¿no? Más calidad. ¿No? Entonces, pero sin embargo ve que es bastante disperso también, ¿no? Y ahí es un grave error. Por ejemplo, ellos tuvieron que pedir para hacer ensayo corto directo, creo que no les han aceptado
parado, es una falta de criterio de la gente del Ministerio de Transporte. La verdad que es, bueno, en fin. Siguiente, entonces, esta es la investigación urgente que sugiero para el suelo de Lima. Siguiente, por favor. Urgente, diría yo, muy urgente. Hacer ensayo, en vista de que disponemos de la caja en el CISPI de 60 por 60 centímetros, por lo menos determinemos la resistencia al corte, aunque no sean las deformacionales, porque después de todas las deformacionales lo podemos saber de manera gruesa con los ensayos de velocidad de onda de corte. Aproximadamente. Y además en el suelo de Lima no hay problemas de deformación porque es un suelo bien rígido. Lo que queremos determinar es cuál es la resistencia al corte para poder abaratar las estructuras, ¿no? Hacer un muro pilote, por ejemplo, o ver si podemos construir a sección completa una caverna de 20 metros, ¿no? Bueno, lo que sugiero entonces en la caja de 60 por 60 centímetros, hacer varios ensayos con diferentes densidades. Siguiente. Siguiente, por favor. Perdón, y uno de los ensayos con presión de confinamiento cero, con el objetivo de conocer la cohesión. La cohesión viene a ser importante para el tema de estas estructuras subterráneas. Estos serían unas 4 curvas granulométricas mostradas aquí. Siguiente. Para el Callao también sugeriría hacer con densidades algo más bajas, y como hay zonas de suelo saturado, entonces una con humedad de 10% y otra saturada, ¿no? Siguiente. También Al hablar de saturada, ¿cuánto porcentaje de agua? De humedad. Saturada 100%, lo que sea. 100%. 100% es saturada, pero eso no sé qué contenido de humedad, eso depende de la densidad. Obviamente, a más densa, menos contenido de humedad. Siguiente. O sea, saturada porque es la condición que está debajo del nivel freático. Ese es otro tema, que en la zona del nivel freático es imposible poder hacer ensayo de corte directo in situ. Siguiente. Entonces, esto sería en el Callao las 4 curvas granulométricas. Sería mucho más abierto. Sí, hay más finos. Más finos. Siguiente. ¿No? Entonces, de esta manera, para ahora un ratito, de esta manera, con estos ensayos de corte directo en laboratorio de manera controlada, podríamos llegar a una correlación de resistencia al corte versus densidad. De hecho, la densidad es una variable súper importante en los suelos granulares, y la otra variable podría ser la granulometría representada, digamos, en el D50 o en el porcentaje de bolones mayor a tal tamaño. Sería un tema a investigar, a ver cuál sería el parámetro clave. Y serían las dos variables importantes, ¿no? Entonces, esto se podría corroborar con investigación in situ, ¿no? Con ensayos in situ, en calicatas profundas de 30 a 35 metros que se podrían hacer en parques. Ese es otro tema. Por ejemplo, se han hecho para la línea 3 y la línea 4 calicatas de apenas 1 metro por 1 metro, de 30 metros de profundidad. ¿Para qué? Y los ensayos, ahí no puede hacer ningún ensayo de corte directo, y si quiere hacer ensayo de densidad in situ, imposible. ¿Qué calidad de ensayo se podrá hacer así con el operador y además peligrosísimo? No, se puede mejorar. Claro, y además pide que sea en el eje. ¿Qué necesidad en el eje? Se puede hacer en un parque cercano. Bueno, en fin, son cosas que piden absurdas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir acá, corroborar lo que se investigó en laboratorio in situ. Antes de abrir la calicata se podría hacer estos ensayos de velocidad de onda de corte. Claro que hemos visto que la dispersión era bastante grande, pero eso era para gravas de montones de sitios en el mundo. En cambio aquí, eso van a ser solo para la grava de Lima. De repente esa dispersión puede disminuirse algo, ¿no? Y de repente nos puede servir la geofísica de ondas de corte, siquiera para sectorizar, ¿no? Y también para determinar las propiedades deformacionales, ¿no? Que ya hemos visto que para eso es más o menos aceptable, ¿no? Y luego, en esas calicatas se excava, se hace la geofísica antes de excavar, antes de disturbar el terreno, y luego se excava y a diferentes profundidades se puede hacer ensayos de corte directo, in situ, pero controlado, ¿no? O sea, ver sobre qué muestra se cortó, y si han habido bolones más grandes de lo permitido, descartarlo y volverlo a hacer, ¿no? O procurar también que haya una con caja más grande, ¿no? Claro que eso es mayor costo,
pero esto se puede hacer de manera limitada también, ¿no? Y evidentemente hacer los ensayos de densidad, ¿no? Que no se han hecho. Así es, hacer los ensayos de densidad. Entonces, una vez tenida todas esas correlaciones, se puede ya hacer la investigación masiva, que consistiría en la velocidad de onda de corte y calicatas cada tanto para determinar las densidades y sondeos para poder ver si que hubiera algún lente distinto a la grava, ¿no? Puede que haya uno que otro, ¿no? Pero, arenos, arcillas, ¿no? Y siempre es bueno determinar, ver lo que hay con el sondeo, aunque no pueda determinar, ¿no? Entonces esa es la sugerencia que tengo. Siguiente. Todo esto mientras no se construya la cámara extra grande, ¿no? Ahora, la cantidad de investigación geotécnica requerida. Esto sí vamos rápido. No, por ejemplo, tienen el porcentaje de lo invertido en investigación geotécnica y en estudios, y en las abscisas los sobrecostos que ha habido en los túneles, ¿no? Por ejemplo, acá dicen si se invierte 4% respecto al monto de obra, puede haber incluso hasta 50% adicionales, ¿no? Siguiente. Acá hay un estudio más completo, un estudio hecho por el Comité de Túneles de los Estados Unidos en el año 84, que hizo un seguimiento a más de 80 túneles, un seguimiento de cuánto se invirtió en investigación geotécnica, cuánto costó el estudio, cuánto costó se licitó la obra y qué porcentaje adicionales hubo. Y concluyó que se requiere entre el 1 al 3% de investigación geotécnica respecto al monto de obra para por lo menos acotar razonablemente, para evitar que haya adicionales importantes, ¿no? Siguiente. Bueno, pues saben, 3-4% según el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Siguiente. Bueno, pues ¿saben cuánto invirtieron para la línea 2 del Metro de Lima? 0.1%. Lindo, le faltaba 2.9, casi nada. O sea, ni la décima parte. Ojo que cuando digo de entre el 1 y el 3%, eso es muy relativo, no quiere decir que sea una cosa fija. Si por ejemplo tenemos suelos buenos y homogéneos, puede ser 1%. Si tenemos heterogéneos y regulares a mano como en Callao, podría ser 2-3%, ¿no? No es una, o sea, al final eso en realidad la investigación geotécnica no se debe limitar, debe haber un mínimo y un máximo, y conforme se hace la investigación geotécnica se va deduciendo. Por algo se llama investigación. Si se ve que es bueno, se puede ser menos la investigación; si se ve que es malo, se insiste y se averigua más cosas, ¿no? Bueno, y con motivo de esto, en el 2014 hicimos un pronunciamiento en el Colegio de Ingenieros, que se había hecho poca investigación geotécnica y ese había sido el problema por la cual ofertaron alto los postores, ¿no? Y entonces, con motivo de eso, en el Ministerio de Transportes aumentaron para la siguiente licitación de la línea 3 y 4 apenas 0.1 más. Entonces, siguiente, eso ya creo que con eso terminamos. Siguiente. Bueno, lo que sucede, y encima lo que sucede es lo siguiente: cuando un estudio es de baja calidad, evidentemente tienes la predictibilidad del presupuesto es difícil, y si tienes aquí esta curva probabilística de cuánto puede costar, es ancha, ¿no? Y para colmo, licitan a su manzana. Peor todavía. No, siguiente. Lo que pasa es que como hay incertidumbre, él tiene que asegurar su riesgo. Lógico, eso es lo que ha sucedido. Siguiente. Ya creo que con eso terminamos. Ya esto ya me salteo porque más o menos ya ustedes ven cuáles son las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Este es el motivo por el cual el Callao, ya que no tiene estudios, no se recomienda el empleo de subterráneos. No es por eso, porque en todo caso se estudia, ¿no? Claro, pero nos hace falta los estudios. Si no tenemos los estudios, estamos yendo a los ciegos. Nos va a costar 3 veces espérate, no confundan, vamos por partes. Si no hay estudios, se hacen los estudios, pero esa es responsabilidad del constructor y del consultor. Lo que pasa con el Callao es lo siguiente:
que la demanda es menor en el Callao. Ese es un tema, la demanda por pasajeros. Y otro tema es que entre la estación Puerto Callao y la estación Buenos Aires, el suelo es muy malo. Entonces las estaciones van a costar mucho más, de repente 35 millones de dólares. Además, hay otro tema. El tsunami de 1746 llegó a 10 metros de altura y cubrió más o menos de la costa 1 kilómetro adentro. O sea, entre la estación Puerto Callao y la estación Buenos Aires son 1.3 kilómetros. 1 kilómetro lo va a cubrir un tsunami si se repite un sismo como de 1746. Entonces, lo razonable es que las autoridades no permitan la densificación urbana en zonas de riesgo por la naturaleza. Por ejemplo, lo que ocurrió en Chosica. Las autoridades han cometido un gravísimo error de haber permitido que vivieran en las quebradas, que es la zona donde va a discurrir las avalanchas, los huaicos. Entonces, de la misma forma, cercano al puerto del Callao no deberá permitirse que haya casas, ¿no? En todo caso, podría ser patios de contenedores que tanto se necesita, y si ocurre el terremoto como en 1746, bueno, pues se llevan los contenedores, pero es una vez, no es una sola vez, ¿no? Y punto, y lo pagará el seguro, pero las vidas humanas valen mucho más, ¿no? Entonces, y por otro lado, un metro se supone que es tan caro, o mejor dicho, una línea de metro es muy caro, que se supone que debe ir a zonas donde la densidad sea alta. Entonces son dos objetivos opuestos, por lo tanto no tiene sentido, uno que es caro y otro que no tiene sentido que vaya a una zona que debiera ser de baja demanda. Entonces no tiene sentido, por lo menos en las dos primeras estaciones no debieran existir. No Callao, pero sí Vitanía. Ah, claro. Porque Vitanía No, está hablando solamente del tramo del puerto a Buenos Aires. Sí, de eso estoy hablando, me refiero a ventanilla. Y esto eliminar, ¿no? Como acá está Quilca, acá hay un patio taller, ojo que patio taller casi no existe. No hay terrenos apropiados para patio taller, eso es un problema. Aquí ya hay escogido en Quilca, entonces esto podría llegar a la línea 4 hasta ahí. Eso es mi sugerencia, ¿no? O sea, a lo mejor parecer. Los casos históricos han demostrado que las estructuras subterráneas han resistido muy bien por sismo. Y un método, si bien no hay normas que precisen la manera de diseñarse por sismo, hay un método que es bien aceptado en todo el mundo en los últimos por lo menos 10-15 años. Este señor que está ahí, Yang Wang, de la firma Parsons Brinckerhoff de California. Bueno, los efectos del sismo pueden ser de ondas de cuerpo o ondas superficiales. Las ondas de cuerpo vienen del fondo y las ondas superficiales solo se concentran en superficie, como dicen, ¿no? Se suele diseñar con dos criterios. Uno con el máximo sismo de diseño, que generalmente usan para un periodo de retorno de 1000 años, que equivale ¿Ustedes han usado la norma de diseño sismo resistente para estructuras? ¿Conocen? ¿Quiénes conocen? ¿No? Usan el factor de importancia de 1 para edificaciones, 1.3 y 1.5. El factor de 1 equivale más o menos a un periodo de retorno de 500 años, que más o menos significa 10% de probabilidad de que sea excedido en 500 años, ¿no? En 50 años, perdón, en la vida útil de 50 años. Un factor de importancia de 1.3 puede ser un periodo de retorno de unos 1000 años, que es un 5% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Y un factor de 1.5, si no me equivoco, son 2000 años de periodo de retorno, que equivaldría a un 2% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Entonces, lo que se suele diseñar a los túneles de metro, al final eso lo decide el cliente, que es el Estado, ¿no? Pero lo que se suele usar es diseñar para 1000 años de periodo de retorno, es decir, un factor de importancia de 1.3, digamos. Entonces se diseña con esas combinaciones de cargas, ¿no?
Y si excede los límites elásticos, pues se le da ductilidad, ¿no? Lo que eso es la diferencia que hay con las estructuras subterráneas, que no se diseña con tanta ductilidad como en las edificaciones que son sobre superficie, ¿no? Porque según dicen, cuesta mucho reparar una estructura subterránea. Es un tema de costo, no de colapso o peligro de vida, sino un tema de costo, de refaccionar. Alguna vez ocurrió el sismo, refaccionar la estructura subterránea. Bueno, entonces se diseña para el caso del sismo último, el sismo máximo, se le permite cierto pequeño grado de ductilidad y luego se verifica de que no se formen rótulas plásticas que ocasionen inestabilidad, como el caso del tercero que está ahí, ¿no? Este de acá. Bueno. Sí. Siguiente. Sí, avanza. Bueno, el otro es el sismo operativo, que ese sería un factor de importancia de 1, ¿no? Aquí sí se usa combinaciones de carga magnificada, carga muerta, carga viva, carga de empuje de tierras, carga de sismo. Siguiente. Y aquí sí se verifica de que no haya deformaciones inelásticas, ¿no? Siguiente. Los tipos de excitaciones que se generan en la estructura subterránea debido al sismo, pues, son de dos tipos. Este de acá, que es debido al viaje de ondas a lo largo del eje del túnel, que ocasiona deformación axial, ¿no? y que ocasiona curvatura. Esto es visto en planta, ¿no? Y el otro grupo, que es debido a las ondas que viajan en sentido vertical, principalmente por las ondas de corte, que la sección del túnel causa este tipo de distorsiones, ¿no? Esos son los dos tipos que ahora vamos a ver qué ocurre con cada uno de esos dos tipos. Siguiente. Bueno, según la norma, esto ya les expliqué, el tema del factor de importancia, etcétera. Esto es el siguiente. A ver. También eso ya lo comenté. Siguiente. Ahora vamos a ver el caso más sencillo, el caso en que las ondas viajan a lo largo del túnel. Siguiente. Perdón, antes quiero introducir un tema para que se acuerden. Llamamos deformaciones de campo libre a aquellas deformaciones que ocurren en el subsuelo cuando no existe la estructura. Entonces, en este proceso de diseño lo que se trata es de determinar cuánto se deforma la estructura en función de la deformación de campo libre. Es un tema de interacción suelo-estructura. Siguiente. Perdón. Siguiente. ¿Es una comparación entonces? ¿Hacen una comparación? Sí, o sea, se llega a hacer un análisis que posteriormente voy a mostrarles un gráfico donde de acuerdo al grado de rigidez de la estructura se determina un factor que te dice cuántas veces se amplifica o deamplifica la estructura respecto a la deformación de campo libre, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema más sencillo, que es de las ondas viajando a lo largo del túnel. Siguiente. ¿No? Estas son ecuaciones de la teoría de ondas que determinan la deformación longitudinal y la curvatura, ¿no? En el túnel. Sí, y los datos que necesita son las velocidades en el subsuelo a la profundidad donde está el túnel y la aceleración a la profundidad donde está el túnel. Y además la velocidad de propagación de onda de corte, lo que hablamos en el otro de investigación geotécnica. La velocidad de onda de corte, mientras mayor, es que el suelo es mejor, ¿no? Eso es un dato que obtenemos en la investigación geotécnica. Pero estos datos no son usuales, ¿no? La velocidad y la aceleración del subsuelo a cierta profundidad, eso no te da la norma solo te da la aceleración en superficie. Pero ahora vamos a ver cómo hallamos eso más adelante. Siguiente. Bueno, entonces esta es la deformación axial a lo largo del túnel, ¿no? Siguiente. Esta es la deformación tanto por curvatura como axial. Entonces, ¿qué he hecho acá? Ejemplo para el metro de Lima, para el suelo de Lima y Callao. Velocidad de onda de corte, ¿no?
el Callao, en Lima es mayor que en el Callao. He cogido valores típicos y los datos de aceleración y velocidad a la superficie. Aquí usé 43G porque cogí de un estudio de riesgo sísmico, pero según la norma es 0,45G, ¿no? Pero bueno, es más o menos parecido. Lo que pasa es que esto lo hice antes de que cambiaran la norma. Creo que la norma lo modificaron en 2014, creo, ¿no? 2015. 16. Sí, el año pasado. 2016. Sí, que lo subieron de 0,40 a 0,45. 0,45, sí. Bueno, y acá hay otros datos a la profundidad de 15 metros. Más adelante les voy a decir cómo he sacado esos datos, pero aquí les adelanto ya los datos que captura. Entonces, acá he obtenido la deformación axial en el suelo de Lima y en el del Callao. En el del Callao siempre es mayor la deformación porque el suelo es menos rígido, ¿no? Entonces esta deformación en el de Lima es 0.0002, o sea, la décima parte de lo permisible. O sea que no pasa nada. Y en el Callao es la quinta parte de lo permisible, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué les he puesto? Aquí, si la deformación de tensión fuera mayor al admisible, estas pueden ser tomadas por el refuerzo, o sea, tampoco habría problema si fuera mayor a la permisible, ¿no? Además, como la carga por sismo es temporal y si las fisuras estuvieran bien distribuidas, no habría ningún problema. Este método no sería aplicable para el caso de suelos blandos y estructuras rígidas donde podría excederse la deformación a compresión permisible. Pero eso ya son en caso de suelos súper malísimos. Siguiente. En esos casos uno podría ir a un análisis más sofisticado que la proporcionada por las ecuaciones de onda, que es un modelo ya de vigas sobre apoyos elásticos. Siguiente. No voy a irme a la teoría de esto que es complicado, pero solo quiero mostrarles unos resultados. Siguiente. Esos son unos métodos para estos resultantes de las vigas sobre apoyo elástico. Siguiente. 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 Entonces acá he hecho un caso, una velocidad de onda de aporte de 100 metros por segundo, o sea, la cuarta parte del Callao, y una aceleración súper alta, 0.6G. Esto es imposible porque generalmente en los suelos blandos las aceleraciones son más bajas que en los suelos rígidos, pero las deformaciones son más altas, ¿no? Entonces es un caso prácticamente imposible. Bueno, y por eso es que acá salió la deformación mayor que la permisible, pero sin embargo se puede ir a un modelo más sofisticado aún de interacción suelo-estructura. Siguiente. Que se verifica que aún así no hay problema. Siguiente. Por ejemplo, ¿dónde podría haber problema cuando hay cambios abruptos en la rigidez estructural de las condiciones del terreno? O en los casos de donde hay, por ejemplo, donde el túnel se conecta con la estación, ¿no? Ahí convendría que haya, por ejemplo, una junta, ¿no? Una junta movible. Siguiente. Y por último, si hubiera problemas, en suelos muy blandos se puede poner cada cierto tiempo juntas flexibles, ¿no? Para que se pueda funcionar como cadena, ¿no? Siguiente. Bueno, ya hemos visto que este problema de acá de las ondas que viajan en sentido longitudinal no son problemas. En todo caso, más problema es esto, pero aún así van a ver que tampoco hay problema. O sea, cuando las ondas verticales, las ondas de corte que viajan desde la profundidad hacia arriba, causan en la sección del túnel estas distorsiones, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo se diseña? Se diseña, estos son la profundidad y la deformación del terreno, ¿no? Y esta es la deformación por corte, ¿no? En la superficie cero, ¿no? Y va creciendo la deformación por corte. Entonces se trata de determinar la deformación de campo libre. Eso lo hago más adelante en un análisis con un software que se llama Shake, que es un software de deformación no lineal equivalente, y uso acelerogramas de Lima, ¿no? Siguiente. Y como no hay acelerogramas de los terremotos del 66, 70 y 74, no ha habido acelerogramas en Callao, entonces hago un proceso para, en función de los registros de acelerogramas en Lima, en el suelo de Lima, determinar cuál es la del Callao. Eso se lo explico más adelante. Siguiente. Aquí. ¿Conocen el método de mononomio Cabe? No.
Ese método siguiente. Ese método se usa. ¿Ah? Ese método se usa pero para muros de contención, son estructuras flexibles. Muro de contención como podría ser, por ejemplo, la vía expresa, pero esto no es el caso de una estructura subterránea como un túnel, una estación de metro. Sin embargo, erróneamente ha habido gente que ha usado este método. Siguiente. Siguiente, este método, el de Boot, que es un método pero para estructuras súper rígidas. Siguiente. Como estas, por ejemplo, estructuras súper rígidas, que podría ser simplemente el caso del extremo de las estaciones donde está encerrado en muros en diferentes direcciones, ¿no? Pero, bueno, siguiente. Este es el método que lo está usando todo el mundo en los últimos años, que es de la interacción suelo-estructura. Lo que se trata es de determinar esta deformación de campo libre y determinar cuánto es lo que se deforma la estructura respecto a la deformación de campo libre. Para ello se tiene que determinar unos coeficientes de flexibilidad o de rigidez, como quieran llamarlo, que es una relación de la rigidez del suelo entre la rigidez de la estructura. Siguiente. Entonces se ha llegado, se ha llegado a este gráfico. Es basado en muchos análisis de elementos finitos con sismos de los Estados Unidos y con estructuras subterráneas a diferentes profundidades y de diferente configuración. Entonces, ¿qué quiere decir este gráfico? Es el gráfico que les expliqué a un inicio, ¿no? Este coeficiente R es la deformación de la estructura respecto a la deformación de campo libre. Es decir, cuando es 1, quiere decir que se deforma igual que en el campo libre. Más de 1 se deforma más que el campo libre y viceversa, menos de 1. Y este es el coeficiente de flexibilidad, que es una relación entre la rigidez de la estructura y la rigidez del suelo. Entonces yo he usado datos típicos para Lima y para el Callao, y además los datos típicos de la estructura del túnel de 10 metros de diámetro con un espesor creo que de 35 centímetros, y datos típicos de una estación de metro, ¿no? Para la estructura, el túnel rectangular, que es una estación de metro, ¿no? Entonces tengo estos valores para la estructura circular de 35 hasta 150. Entonces esto anda por aquí, lejos. Y entonces este valor de R andará por 2, poco más de 2, porque esto es una, ¿cómo le llaman? Cuando tiende a un valor, asíntotas, me fue el nombre, ¿no? Y para las estructuras rectangulares entre 7 y 18, o sea, anda por acá. O sea, en buena cuenta se puede aceptar que la deformación en la estructura es del orden de 2 veces la deformación de campo libre, ¿no? Para una estructura típica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí el terreno. Entonces, este es el eje vertical y esto se deforma así, ¿no? Entonces, tienes esta distorsión, ¿no? La estructura se deformará tendrá el doble de distorsión, o sea, se deformará así la estructura, ¿no? R2, ¿no es cierto? Entonces, siguiente. Entonces, una vez determinado la deformación que ocurre en la estructura, si quiere analizar una estructura rectangular, por ejemplo, se le pone una carga tal que ocurra esa deformación, ¿no? Si es que la estructura es profunda. Si es casi superficial, entonces se le pone una carga triangular distribuida tal que la deformación sea la calculada, ¿no? Que la distorsión sea la calculada. Siguiente. Entonces, como les dije, estos análisis se hicieron con modelos de elementos finitos, poniendo en la base una aceleración, ¿no? Y para estructuras de diferentes formas, ¿no? Pero se hizo con sismos americanos. Ese es el tema, porque los sismos peruanos tienen contenido de frecuencia diferente a los sismos americanos. Los sismos peruanos son generalmente fallas de subducción y tienen el contenido de frecuencia más alto que los sismos americanos. Por ejemplo, en la norma de sismo resistente recomienda unos factores de amplificación del suelo, pero esos son copiados de la Ashton.
Entonces eso no está No bien. no son reales. No, No bueno, son adaptados a nosotros. eso, no son adaptados, ¿no? Aquí eso no cuesta nada hacer esta investigación con los acelerogramas disponibles y con los diferentes tipos de subsuelo de las diferentes ciudades, hacer los análisis de amplificación sísmica para no tener que estar usando, y con sismos nuestros, no sismos americanos. Siguiente. Bueno, como les dije, se estudió diferentes tipos de estructuras. No interesa el tipo de estructura, lo que interesa es cuál es la rigidez lateral de la estructura, ¿no? Y eso es lo que se introduce en el análisis del ámbito finito. Siguiente. 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 Bueno, el anterior. La conclusión, el anterior. Bueno, aquí esta conclusión es obvia, ¿no? Cuando el factor de seguridad es menor que 1, es decir, cuando tienes una estructura rígida en un suelo blando, las deformaciones son mucho menores que las de campo libre. Cuando el factor de seguridad, cuando el factor de flexibilidad es mayor que 1, las deformaciones son mayores que las de campo libre. En el caso de Lima y Callao tenemos del orden de 2. Aunque afortunadamente esto no vendría a ser un problema, porque en la mayoría de los casos puede implicar que el medio sea rígido y en consecuencia las deformaciones también sean pequeñas. O sea, es una deformación pequeña multiplicada por 2, ¿no? En el caso de Lima. Siguiente. Siguiente. A ver, ¿qué dice ahí? Efecto de la profundidad. Bueno, eso ya hemos dicho, ya hemos hablado que en cuanto a la profundidad, el factor de R es relativamente independiente de la profundidad para profundidades mayores a 1.5 la altura de la estructura, y para estructuras más superficiales decrece un poco, pero en todo caso está del lado de la seguridad, ¿no? Siguiente. Bueno, siguiente. Este es el proceso de diseño. Siguiente. En este proceso de diseño lo que hacen es, se inicia con el diseño de la estructura subterránea bajo las condiciones estáticas, porque prácticamente hay la seguridad que las condiciones de sismo no van a dominar. En cambio, un edificio alto de 15, 20 pisos es uno de frente analiza para las condiciones de sismo, porque casi de seguro que se van a dominar. En cambio, una estructura subterránea no. Entonces diseñas para las condiciones estáticas y luego ya después le metes el sismo para verificarlo, ¿no? Y usas ¿qué dice aquí? Tomé 3 acelerogramas del año 66, 70 y 74 de estos terremotos que hubieron, tomados en el suelo de Lima, Parque de la Reserva, en la calle Marconi en San Isidro, ¿no? La componente en un sentido y la componente ortogonal. Si ven, curiosamente, estas aceleraciones máximas, no veo bien, han sido de 0.18, 0.22, 28G, 0.10G, 0.20G, todas mucho menores que 0.45G, ¿no? Siguiente. Bueno, siguiente. Entonces lo que he hecho, todos estos acelerogramas los escalé a 0.45, sino 43, porque me equivoqué. Ya les expliqué las razones, pero es igual casi en la práctica, ¿no? Los escalé a 0.45G, ¿no? Siguiente. Aquí están los epicentros, ¿no? Siguiente. Entonces aquí se hace un análisis que le llaman de deconvolución y convolución. Pero hablándolo en más cristiano, es lo siguiente. Tenemos los registros acá en Lima, los 3 registros, y se hace un análisis de amplificación. O sea, dado los registros acá, se determina cuál es la aceleración en el basamento rocoso. Y dado la aceleración en el basamento rocoso, se supone que es igual acá en el basamento rocoso de Callao, y se hace un análisis inverso de amplificación. O sea, se determina cuál es el acelerograma en Callao. Siguiente. Pero el problema, es que no se sabe cuál es la profundidad del aluvial. Hay gente que dice que son 200 metros, otro que son 300. Nadie tiene un dato certero, ¿no? Quizás se puede deducir en los afloramientos rocosos cuáles son los pendientes, no sé. Los pozos de Ceapal de máxima profundidad no sé a cuánto habrán llegado, pero bueno, yo tuve que hacer unas hipótesis. En todo caso, el estudio debería consistir en hacer más hipótesis para ver la sensibilidad con esos supuestos de qué profundidad es el aluvial, etc. Siguiente. Aquí está la hipótesis que hice. El suelo de Lima
cota 130 metros y el basamento rocoso a menos 70, o sea 200 metros de espesor, ¿no? Asumí que si bien tenemos investigación hasta 50 metros de profundidad, asumí que toda esa grava densa es la misma. Quién sabe si acá a más profundidad la grava densa es mucho más densa, no lo sé. ¿No? Y el nivel freático, no tenemos ningún dato a 50 metros de profundidad, asumí que está a 60. ¿No? En el Callao ese sí sería un problema porque el suelo es muy heterogéneo, el nivel freático es variable. Aquí supuse a 6 metros de profundidad y la grava suelta de 30 metros de espesor, ¿no? Eso sí más o menos razonable en base a la abundante información de velocidades de onda de corte que tenemos. Pero sí hemos visto que por debajo de 30 metros de espesor ya se vuelve densa como la grava de Lima, ¿no? Es decir, si quisiéramos hacer un edificio alto en el Callao de 20 pisos, 30 pisos, podemos hacer unos sótanos y llegar con pilotes a 30 metros de profundidad, ¿no? Aunque claro, por los pilotes se moverían mucho, pero por lo menos agarrarían zona de buena carga vertical. Siguiente. Bueno, estas son las velocidades de onda de corte en función de la profundidad. Esto lo hice basado, no sé si se acuerdan de esa correlación que les mostré en la investigación geotécnica, tanto para el suelo de Lima como para el Callao. Siguiente, entonces, siguiente. Este es el módulo de corte típico para gravas, que también ya se los mostré. Siguiente. Este es el amortiguamiento también típico para gravas. Siguiente. Eso permite, en el shake, permite determinar cuál es la curva esfuerzo de corte versus deformación de corte, ¿no? El amortiguamiento en estos casos es proporcional al área del loop ¿no? O sea, a menor carga el loop es más chico, ¿no? Y a mayor carga, a mayor deformación el loop es más grande. O sea, hay mayor amortiguamiento, ¿no? Siguiente. Entonces, si bien esta es la aceleración en superficie, eso no nos interesa para el tema del sismo, pero por curiosidad lo he puesto porque esto lo tenemos de las normas, ¿no? Las normas nos dicen esto, perdón, es esta amplificación 0.40G en ese entonces por 2.5, ¿no? Esto que está en rojo. Y aquí en Callao la amplificación era 1.2 antes de que se cambiara la norma, ¿no? Esto que está en rojo. Y lo que está en negro son el resultante de los 6 registros sísmicos. Siguiente. Ahí está. Entonces, coeficiente de amplificación sísmica para Callao, según el shake, sale como 1.4 respecto a Lima. Según la antigua norma, 1.2. Y según la norma del año 2016, que es copia del ASHTO, creo que es 1.0, 1.05, algo así. Siguiente. No, por ejemplo, 1.05 pasó los 1.05, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta es la deformación por corte. Es Lima, ¿no? A ver, ¿puede ver un poquito? Sí, Lima es. Lima. Entonces, veamos, comparen. A 30 metros de profundidad anda en el de Lima del orden de 0.012, algo así, ¿no? Ahora vean Callao. Siguiente. A 15 metros de profundidad anda del orden de 0.04, o sea, 3 veces, ¿no? Siguiente. Esta es la velocidad pico, igual también pueden comparar para Lima y Callao. Siguiente. Callao. Sí. Siguiente. ¿No? Ahora, estos son lo que recomiendan en los Estados Unidos, ¿no? Determinar la velocidad a una profundidad z en función de la aceleración máxima, ¿no? Y hay unos coeficientes K y Z. El coeficiente K y C, perdón. El C te da la relación de la aceleración a una determinada profundidad respecto a la aceleración en superficie. Entonces, por ejemplo, acá de 30 metros de profundidad esa relación es 0.7. ¿No? Según para el shake, para el Lima es 0.8, para Callao entre 0.5 y 0.75. Siguiente. El otro coeficiente, el coeficiente K, según la tabla, para una distancia de un epicentro de 50 a 100 kilómetros, para una magnitud de 8.5, para Lima da del orden de 172, según estas normas que son, creo que del ASHTO.
Y según el Sheikh da menos y para Callao da menos también. Siguiente, da distinto, ¿no? Esto, por ejemplo, es la variación de la aceleración con la profundidad. Siguiente. Para Lima, para Callao, siguiente. Siguiente. Bueno, conclusiones, recomendaciones, lo que les dije, que los tres grandes sismos que tenemos en Lima, y como no tenemos registros en el suelo del Callao, se hizo este análisis de amplificación y amplificación con el Sheikh, ¿no? Con acelerógrafos. No, los acelerógrafos se disponen en Lima, en el suelo de Registrado con Lima. acelerógrafos, claro. ¿Cómo? Registrado con acelerógrafos. Ah, evidente, claro, evidente. O sea, en el suelo de Lima tenemos los registros. En el Callao no tenemos ningún registro de un terremoto grande. Tenemos registros de hace no sé cuántos años, pero de terremotos, temblores chicos. Bueno, ojo que tenemos bastante silencio sísmico. Eso significa que cuando hay mucho silencio sísmico, la probabilidad crece más. Se supone que 180 años era el ciclo eventual del terremoto de 1746. Tenemos 20 años de ¿Quién espera. dice 180 años? ¿Dónde sacaste eso? Han sacado la otra vez una repercusión sónica de todo el círculo del Pacífico. ¿Qué tiene eso que ver? Cada zona sísmica tiene sus propias historias y estadísticas. El próximo terremoto va a ser en el sur, entre Arica y Bueno, entonces el tema es que al final solo tenemos que basarnos en la estadística disponible, ¿no? Claro. No queda otra, ¿no? Bueno, entonces ya les dije que estos coeficientes de amplificación para las normas para los edificios o los coeficientes de deformación de distorsiones en el subsuelo para el diseño de estructuras subterráneas, los datos que se disponen son basados en sismos californianos, ¿no? Entonces esto hay que hacer para sismos peruanos. Siguiente. De cualquier forma, acá van a ver un tema de... Bueno, también, siguiente. Esto es lo que querían que vean. Lo que pasa es que no hice este cálculo antes, pero cuando estaban los gráficos, pero aquí está el cálculo. La distorsión por corte para estructuras enterradas a 20 metros de profundidad es como 4 veces en Callao respecto a Lima. Y esa distorsión en Callao es 50-90 por 10 a la menos 5. Siguiente. No siguiente, un poco más arriba. Según la norma de 0.30, la distorsión máxima de entrepiso para una estructura de concreto armado es 700 por 10 a la menos 5. La estructura en la que se acepta una ductilidad de R igual a 7. O sea, si no quisiéramos que haya ductilidad, sería 100, ¿no? 100 sería lo permisible en un pórtico de concreto. Y miren lo que hay en Callao. Aún en Callao con las justas hay poco menos de 100. Y en Lima muchísimo menos. Quiere decir que el sismo no es relevante para una estructura subterránea. O sea, en Lima, por más que esto es para, ojo, esto es para 500 años de periodo de retorno. Factor de importancia 1, ¿no? En Lima, si le pusiéramos factor de importancia 1.5, igual sería muy pequeño. En Callao, si le ponemos factor de importancia 1.3, sí estaría con las justas pasando, pero le ponemos un poco de ductilidad y no pasa nada. Y la prueba de que no es relevante el tema del sismo en las estructuras subterráneas lo dije al inicio. En México, en el año 85, en septiembre, hubo un tremendo terremoto en el cual se cayeron varios edificios de 15 pisos. ¿Por qué? Porque esos edificios tienen un periodo natural de vibración de 1.5 segundos que más o menos coincidía con el periodo natural de vibración del subsuelo y había resonancia. Y en los metros no sucedió nada en México, a pesar de que es un suelo blando. En Santiago de Chile, en 2010, también hubo un tremendo terremoto y se cayeron algunos puentes, habrán visto, no sé, Sí. Mientras que en los metros no pasó nada. Es más seguro traer un metro. Y aquí es mucho... La conclusión no, es, figuretis. Jorge, la conclusión es que más seguridad hay dentro de la bóveda de un túnel que en la superficie. Claro, dentro del túnel hay más seguridad, sí. Eso es lo que está diciendo. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo, de que es más seguro. ¿Y por qué crees que cuando hubo el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial todos iban a los túneles? Entonces estudió con Churchill,
Bueno, creo que con esto ya se terminó. Siguiente, ya creo que ya está terminado. No, eso ya son referencias bibliográficas. Ok. Bueno. Bueno, como ya es característico en... Pregunta ya no hay, ¿no? Sí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Por favor, exploten, o no exploten, sino exploten el conocimiento de Jorge Coll. Y a nombre del Consejo Departamental de Callao del Colegio de Ingenieros del Perú, agradecemos su tiempo y especialmente estos conocimientos que tanta falta hacen a los ingenieros civiles de la región Callao, que espero ahora comiencen a tratar de buscarte, tratar de buscarte para saludar. Es que estamos en Jorge. aniversario, pues. Muchas gracias y un pequeño reconocimiento.